El tema que vamos a trabajar hoy día es la gama de los alimentos. La gama de los alimentos es una clasificación que tienen todos los alimentos procesados y que nosotros normalmente utilizamos como una forma de poder identificar qué tipo de proceso tiene y como consecuencia de ese proceso, qué tan grande o qué tan pequeña es su estabilidad en el tiempo. Refresquemos un poquito el concepto de estabilidad en el tiempo. Cuando obtengo un alimento, sea porque lo pesco, sea porque lo cosecho, sea porque lo beneficio, sea porque lo extraigo, ese alimento mantiene un nivel de calidad en el tiempo. Algunas veces tiempos muy largos, otras veces tiempos muy cortos. Cuando yo tengo ese alimento en mi poder o ese alimento se está moviendo a lo largo de la cadena alimentaria, decimos que en general todos los alimentos son inestables. Significa que es inestable, que está cambiando en el tiempo. A diferencia, por ejemplo, supongamos de una arcilla. Una arcilla ha sido arcilla hace millones de años y mientras yo no la transforme, seguirá siendo arcilla. Posiblemente otros tantos millones de años. Pero un filete de carne, en este momento, aquí en el matadero, es un filete de carne con una determinada calidad, con una determinada composición. Pero en el tiempo, ese filete de carne va a cambiar su composición y como consecuencia de eso va a cambiar su calidad. Por eso decimos que los alimentos, algunos más, algunos menos, todos ellos son inestables en el tiempo. Otro concepto importante es la perecibilidad. ¿Qué tan perecible es un alimento? ¿Qué tan inestable es un alimento en el tiempo? Por ejemplo, la sal. La sal es un alimento que es muy estable en el tiempo. Es muy estable en el tiempo. Tú puedes haber comprado bolsa de sal hace un año y la sal seguirá teniendo sabor a sal y seguirá teniendo todas las funcionalidades de la sal. Pero, por ejemplo, si yo he comprado, digamos, una papa. La papa es un alimento que tiene almidones, tiene agua, pero que es, digamos, poco perecible. Mientras yo no moje la papa y mientras la papa se mantenga a la sombra, que se mantenga sin ser mojada, que se mantenga sin el ataque de insectos, la papa es un alimento relativamente estable. Vámonos al otro extremo, la leche. La leche es un alimento muy inestable. ¿Por qué? Prácticamente ni bien la obtengo yo de la ubre, de la vaca o de la oveja, inmediatamente ella empieza un lento, pero que después se acelera, proceso de descomposición. Por lo tanto, podemos decir que la leche es un alimento inestable. ¿Cómo mejoramos estabilidad? Esa estabilidad, esa capacidad de mantener su calidad en el tiempo, yo la voy a mejorar procesándola o voy a mejorarla introduciéndole algunas operaciones unitarias de conservación que están clasificadas en diferentes gamas. Ahora, lo curioso de la gama de los alimentos es que clasifica los alimentos o las materias primas no tanto por la materia prima en sí, sino por el tipo de procesamiento que nosotros le aplicamos. Y que de ese procesamiento va a devenir pues una mejora en su vida útil, una mejora en su utilidad, una mejora o una variación, si queremos verlo, de sus características de ser usado por las personas. ¿Ok? Ahora, hablemos de los alimentos de primera gama. Los alimentos de primera gama son alimentos frescos o que han recibido métodos de conservación tradicionales
tradicionales como ahumado, secado, envasado en aceite o salado. O combinaciones de ellos. Por ejemplo, yo puedo ahumar un pescado y después lo envaso en aceite. Estoy utilizando dos métodos que están comprendidos dentro de la primera gama. Estos alimentos, por lo general, reciben cosas tan simples como una limpieza, una clasificación y un envasado. Por ejemplo, alimentos frescos. Los alimentos frescos, pues los puedo ir a comprar a la chacra y son un alimento de primera gama, pero también los puedo comprar de un supermarket y en un supermercado, pues ya han recibido primero una limpieza, una clasificación, un envasado. Sin embargo, los dos, el que compré en la chacra y el que compré en el supermercado, siguen siendo alimentos de primera gama. ¿Por qué? Porque no han sufrido una mayor transformación el que fuera de la de mantener su frescura y haber recibido pues un manejo muy ligero. Los alimentos de primera gama por lo general tienden a ser inestables, pero inestables en cuanto a su capacidad organoléptica. Vamos a explicar esto. Por ejemplo, yo tengo un pescado fresco. ¿Ok? El pescado fresco es altamente inestable. Bien, yo lo voy a ahumar. El pescado conserva un poquito mejor sus características, pero por ejemplo, el ahumado protege muy poco las grasas del pescado. Entonces, ese pescado ahumado será muy estable en su proteína, pero será inestable en su grasa. ¿Sí? Recuerden, la calidad de un producto involucra todos los aspectos físico-químicos, químicos, nutricionales, sensoriales, funcionales, que caracterizan un alimento y son la razón por la cual una persona lo compra. En el foro anterior, nosotros estuvimos viendo alimentos, ¿no es cierto? No sé si lo recuerdan. ¿Sí? Recuerden que no veo sus chats. Recuerdan que exacto, recuerdan que estuvimos viendo alimentos proteicos, ¿no es cierto? Exacto. Sí, profesor. Se dieron cuenta, por ejemplo, que una cosa es comestibilidad, otra cosa es deterioro y otra cosa es pérdida de inocuidad. La primera gama modifica ligeramente comestibilidad. Un alimento, un pescado fresco deja de ser comestible, por ejemplo, prácticamente a los 3 días, 4 días. Un pescado ahumado deja de ser comestible si no lo envaso, más o menos como a la semana o a los 10 días. La primera gama trabaja mucho con la comestibilidad, mejora la comestibilidad. Ahora, los alimentos de primera gama, por lo general, son muy amados por los consumidores. ¿Por qué? Porque los consideran naturales. Nosotros acá en el norte, por ejemplo, comemos batea seca. Comemos chiringuito, por ejemplo, ¿no? El chiringuito, mientras está seco y colgado, lo consideramos natural. Diferente en un concepto natural si lo comparamos con la materia prima original, pero natural. Ahora, estos alimentos de primera gama casi siempre tienen una herramienta que es la refrigeración, que les va a permitir alargar esa vida útil. ¿Qué alimentos manejamos nosotros como de primera gama? Todos los vegetales, todos los tipos de alimentos de origen animal. Esos son nuestros objetivos. Ahora, como la frescura es un parámetro muy estimado,
muy estimado, los alimentos de primera gama son los que tienen el precio por kilo más alto. ¿Ok? Por ejemplo, yo pagaría más por un filete de carne fresca que por un filete de carne seca. Por lo tanto, los productos frescos necesitan refrigeración para mejorar esa, esa, esa preservación de la calidad. Ahora, como estos alimentos son muy perecibles, casi toda la investigación está centrada, o todos los avances están centrados en cómo mejorar la conservación de ellos. Por ejemplo, en vegetales, ¿alcanzan a ver mi cursor? ¿Sí? Sí, En los profesor. vegetales, por ejemplo, acá tenemos ciruelas chilenas. Una de las técnicas que se aplican en vegetales de primera gama es el estudio de cubiertas comestibles. Acá tenemos dos ciruelas chilenas. En la que está en la izquierda no se le ha hecho nada, se llama control. Mientras que en la derecha le hemos aplicado una cubierta comestible. Después de 20 días en refrigeración, la que no tenía, perdón, 20 días en atmósfera normal. Después de 20 días, la que tenía cubierta está, yo no me comería eso. Mientras que la que recibió una cubierta comestible está bastante más aceptable que el control que está a su costado. Y como ven, es un producto totalmente natural, es comestible, no tiene ninguna diferencia. Hay mucha investigación. Nosotros en la universidad incluso hemos estado trabajando cubiertas y películas comestibles. Mi trabajo para la maestría en tecnología de alimentos justamente se basó en trabajar películas comestibles para carne. Ya, en un momento tendremos oportunidad de conversar sobre eso. Otra técnica que se está utilizando en los alimentos de primera gama es el llamado superenfriamiento. La tecnología clásica en el manejo de alimentos utilizando frío o el alargue de la vida útil utilizando frío, siempre he dividido el uso de frío en dos grandes grupos. Los refrigerados, en el cual yo bajo la temperatura pero no formo cristales de hielo, y la congelación, en el cual yo bajo la temperatura y parte del agua se convierte en hielo. La teoría nos dice que conforme yo baje más la temperatura, la vida útil del alimento se va a alargar, pero la frescura también va a empezar a perderse. Mientras más baja es la temperatura, el concepto de frescura, color, olor, sabor, todo el aspecto sensorial va a ir menguando. El superenfriamiento es una técnica que coloca el alimento justo en la frontera entre lo que es refrigeración y congelación. Tenemos temperaturas muy cercanas a la congelación, pero no formamos hielo. Esto hace que la vida útil, más o menos, comparado a un alimento en refrigeración, puede llegarse a multiplicar hasta por 2 y hasta por 4 veces. Si un alimento refrigerado tiene una vida útil de 7 días, un alimento súper enfriado puede llegar a tener más o menos entre 14 y 20 días, sin perder esas características de color, olor, sabor y textura naturales, frescos. Otra tecnología que se está estudiando mucho en alimentos de primera gama es el uso de preservantes naturales. El uso de aditivos químicos en los alimentos es viejo como la historia de la humanidad. Cuando el hombre empezó a producir más alimentos de los que podía consumir en un día, empezó a guardarlos, y al guardarlos, esos alimentos se deterioraban. El hombre empezó a encontrar que el humo, empezó a encontrar que sal, y después, cuando pasó la revolución industrial en Inglaterra en los 1800, pues empezó a encontrar que había sustancias químicas que lograban alargar la vida útil de los alimentos, lograban hacer que ese alimento no se deteriorara tan rápido y que ese alimento pues tuviera una vida útil más larga. Conforme el conocimiento humano ha ido aumentando, sobre todo en lo que es la tecnología de alimentos como ciencia
como un manejo científico de los alimentos, chicos, les digo, no tiene más de 40 o 50 años. No tiene más de 40 o 50 años. Y en los últimos años, pues, sigue siendo mucho más potente, mucho más precisa, con el uso de modelos matemáticos, con el uso de técnicas de análisis mucho más profundos. Y hemos encontrado que los conservantes artificiales, los conservantes químicos, como que necesitan un mejor control. Pero la industria alimentaria no se puede separar de esas facilidades para aumentar la vida útil. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estamos virando hacia el uso de conservantes naturales, tales como, por ejemplo, aceites esenciales de especias, algunos procesos de fermentación que pueden elaborar algunos compuestos que son antimicrobianos. Hay una serie de compuestos naturales que ustedes van a encontrar en la literatura y que están siendo aplicados principalmente a alimentos de primera gama. Algo que está muy estudiado, o que está siendo muy estudiado actualmente, es el uso de nanotecnologías o nanocompuestos. La referencia a las nanotecnologías o a los nanocompuestos están referidas a que se ha demostrado que una sustancia, cuando su tamaño de partícula es muy pequeña, estamos hablando de micrones, más conocido como milésimas de milímetro, más o menos para que se hagan una idea. Agarren un centímetro, una cosita pequeña, divídanlo en 10 y les queda un milímetro. Ese milímetro de longitud, córtenlo en 1000 partes y cada parte será un micrón. Si yo logro tener sustancias tan chiquititas o tan finamente divididas, el contacto entre la sustancia y el alimento va a ser mucho más íntimo. Y al ser este contacto mucho más íntimo, su efectividad va a ser mayor. Como su efectividad es mayor, yo ya no necesito aplicar tantas sustancias. Puedo lograr el mismo efecto utilizando, voy a dar un ejemplo muy grueso. Si yo antes necesitaba aplicar, digamos, 20 gramos por kilo de carne para conservarlos en una sal natural, molida, por así decirlo, si yo esa sal lograra micropulverizarla, ya no tengo necesidad de echarle 20 gramos. De repente, con 5 gramos, puedo lograr el mismo efecto de conservación. Eso significa menor cantidad de sustancia adicionada y en el caso específico de la sal, pues lograr un mejor efecto de conservación. Y evidentemente darle a esa carne un sabor no tan salado para poderlo conservar. El uso de la nanotecnología y específicamente nanociones o nanopartículas o liposomas, que es otra forma, nos va a ayudar a mejorar los alimentos de primera gama, aumentando su vida útil sin necesariamente aumentar de repente la adición de algunos compuestos. Por lo tanto, los avances en alimentos en primera gama pasan por estas tres tecnologías que están actualmente, pues, ¿no? Este es un ejemplo de alimentos de primera gama. A propósito, regresé a nuestros amigos carne, productos hidrobiológicos y huevo, un poco para acordarnos de cómo nos fue en nuestro foro.